Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero felicitar por esta iniciativa que se ha tenido y felicitarnos a todos como institución. Este convenio tiene por objetivo desarrollar en esta Junta un plan piloto de trabajo dirigido a jóvenes mayores de 16 años en su proceso de egreso del INAU. A efectos de generar, dice el convenio, mediante las prácticas laborales, una experiencia laboral que les permita adquirir una cultura de responsabilidad en el trabajo, así como habilidades para una futura inserción laboral y social. Y vaya, señor presidente, si este objetivo es un objetivo relevante. Históricamente, desde hace por lo menos 20 años, y más también, los jóvenes en Uruguay tienen una tasa de desempleo que más que duplica a la población en general. Y en algunos casos, en algunas poblaciones específicas, esa tasa de desempleo más que triplica y más que cuatriplica a la población en general. Es decir, cuando festejamos todos que el desempleo en Uruguay esté en el 7, 6,5%, en los jóvenes supera el 13%, y en los jóvenes que provienen o que tienen una historia como la historia de estos jóvenes que están egresando al INAU, ese desempleo se va por las nubes. Entonces, en primera instancia, señor presidente y señores del cuerpo, estamos votando oportunidades. Me llama la atención del texto del convenio que en todo momento se habla de personas. Y de alguna manera, este convenio contribuye a humanizar en el marco de un sistema que los excluye, en el marco de un sistema que los segrega. Y eso es una tarea digna del sistema de responsabilidad penal adolescente recientemente creado: humanizar el sistema. Yo estuve buscando al respecto, no solo de cara al debate que se dio en esta Junta recientemente sobre la baja de la edad de imputabilidad, sino en términos generales, ¿qué hacía el sistema de responsabilidad penal adolescente? ¿Qué hace nuestro conveniente? Señor presidente, tiene 22 proyectos en 14 departamentos en el último año. Y tiene 3 perfiles de atención. Apoyo al egreso, es decir, al momento más complicado de la reinserción social. Libertad asistida y libertad vigilada. Esto es romper una lógica en donde los encierro y me olvido de ellos, y asumir desde el Estado un compromiso de controlo, reprimo, pero sobre todas las cosas me aseguro la reinserción social y ayudo en ese camino. Estamos hablando de un promedio de 510 jóvenes recluidos hoy día en el CERPA, mensualmente, unos 510 jóvenes. Pero estamos hablando también de otros 619 jóvenes a diciembre del año pasado en todo el país que son atendidos a través de servicios propios y además con otros convenios. La Junta no es la única institución que asume esta responsabilidad. Instituciones privadas ya se han sumado: UMISA, Calpusa, Caputo, Pluqui, Multiahorro, Tiempos, Hípica Rioplatense, Fábrica Nacional de Cerveza, SACEM, Montes del Plata y Arte en Pesca son algunas de las empresas privadas que al momento han tenido convenios para contribuir en la inserción social de estos adolescentes. Pero además, a nivel público, Antel y ANCAP en particular, han asumido este rol de dar una mano en la reinserción de estos adolescentes, en distintas tareas, y esto es importante, en distintas tareas.
Vean ustedes los servicios, los sectores de actividad que están incluidos acá. Hay sectores de actividad como servicios y hay sectores de actividad como industriales. En todos los sectores de actividad hay organizaciones públicas y privadas que asumen este compromiso. En promedio, a diciembre del año pasado, el CIRPA logró mensualmente 140 lugares de inserción laboral para estos gurises. Además, en el marco de estas actividades, aún estando recluidos, visitaron, aquellos que estaban recluidos, la Expo Educa, la Feria del Libro, fueron a distintos balnearios del departamento de Rocha, concurrieron a la ciudad de Minas. Imagínense para algunos de estos gurises ver el mar y verlo en colectivo. Imagínense, hoy hablaba con un compañero, que estos gurises tienen 16 a 18 años. En el 2002, estos gurises tenían 6 o 7 años. En el 2002, a unos kilómetros de acá, habían gurises que comían pasto. Entonces imagínense ir en colectivo al mar, o a conocer otra ciudad, o a conocer otros gurises que están haciendo cosas y sentirse iguales. Pero además, el respaldo a estas actividades se da en el marco de acciones que han casi que eliminado, casi que bajado a cero las fugas del INAU. Del CIRPA pasamos de 1.187 fugas en el 2009 a 13 en el semestre pasado. Multipliquemos por 2, 26 este año, si se mantiene la tendencia. Y eso es un dato. ¿El dato qué quiere decir? Que si yo los encierro y me olvido, si yo los encierro, los tranco y vuelvo cada tanto a ver cómo están, no contribuyo en nada. Pero si yo, además del encierro como corresponde, genero condiciones adicionales para que se eduquen, para que trabajen, para que incorporen su vinculación con el resto de la sociedad, avanzo, y avanzo mucho. Sin duda, este es un tema que genera diferencias en todo el país. Claramente estuve recolectando datos en función de la postura que todos saben en este cuerpo que tengo respecto a las políticas de juventud, respecto a las visiones punitivas sobre los jóvenes y los adolescentes. Dice Nilia Viscardi en un trabajo que hizo para el MIDES, vinculado con políticas judiciales y de policía en el Uruguay, que la aceptación de un discurso punitivo y represivo es clave en esta reorientación futura de política de juventud y de seguridad ciudadana. Es decir, hay que aceptar que existe un discurso punitivo, hay que aceptar que existe un discurso en el cual el primer instinto es el de represión, lo punitivo y el de exclusión. Y hace un planteo que me llevó a recordar una canción de Ismael Serrano, El virus del miedo. No sé si la conocen, una hermosa canción de Ismael Serrano. Es de un hombre que un día descubre que le da miedo acercarse a la mujer que ama y no le habla más y no la llama más. Y que al otro día le da miedo ir al trabajo y decir lo que piensa y no va más al trabajo. Y que al otro día le da miedo salir de su casa y así sigue con ese virus del miedo. Y dice Nilia Viscardi, el trabajo contra la naturalización del miedo al otro, en este caso al joven pobre, infractor, se relaciona con procesos cuyo objeto es una representación de sociedad. Es decir, tiene que ver con todos y todas. Es una representación de culpa, de justicia y de exclusión, que tiene efectos en prácticas punitivas. Y da cuenta que en los últimos tiempos el proceso en Uruguay, en el largo plazo, ha sido un proceso de...
Estamos votando la prórroga de la hora, señores ediles. En 27. Adelante, edil Atul. Muchas gracias. Decíamos hace unos segundos que tenemos claros problemas de fragmentación social, pero también tenemos un círculo vicioso en el cual esa fragmentación social que se ha generado produce procesos de exclusión, y esos procesos de exclusión produce procesos de nueva fragmentación, y esto termina haciendo que de alguna manera algunos colectivos se desafilien del resto de la sociedad, se autoexcluyan, y el siguiente, el más chico o el hijo, ya nace excluido. Y eso es un dato que nosotros tenemos que asumir. Y el trabajo que está haciendo el CIRPA tiene que ver con esto. Este convenio tiene que ver con asumir que no podemos excluir y que tenemos que pelear contra la exclusión, asumiendo que existe, no naturalizándola, asumiendo que existe. Varios autores hacen un planteo sobre esta visión sobre la visión de los jóvenes que me parece muy interesante. Es un planteo de que nuestra sociedad, hegemonizada por los adultos, tiene una lógica bipolar. Una lógica en donde reivindica todo lo joven, donde lo joven es lindo, es bueno, es comprable, es vendible. Pero, por otra parte, el joven es violento, el joven no entiende de nuestros valores, el joven no entiende de nuestras normas. El joven es mala palabra, desde alguna perspectiva. Y de alguna manera, yo pensaba, esa bipolaridad es un síntoma adicional al virus del miedo. UNICEF, ya estoy empezando a cerrar la fundamentación. En el 2008, UNICEF, en el 2008, dice que el 94 hasta nuestros días, la privación de libertad no fue la sanción aplicada con mayor no fue solo la sanción aplicada con mayor frecuencia, sino que además fue aplicada en todas las categorías de infracciones, incluso en 1 de cada 4 de los hurtos leves y en 1 de cada 4 de las infracciones de menor gravedad. Es decir, durante décadas preferimos como sociedad encerrarlos antes de generar políticas de inclusión. Y pensaba también en este marco que este decreto, o que esta resolución que vamos a tomar en breve, per se no genera cambios. Un decreto, una ley, una reforma constitucional en sí mismo no genera mayores cambios. En esta lógica no genera mayores cambios. Lo que genera cambios son el accionar concienzudo, con visión de largo plazo, de las organizaciones y de quienes tenemos que tomar decisiones. Por eso me parece muy valiente de parte del presidente de esta Junta el impulsar un convenio de este estilo. Porque tiene que ver con dejar o sumar a decretos y otras normas que aprobamos acciones concretas. Miren lo que dice Bauman, un autor que me gusta muchísimo. En lugar de facilitar y guiar el camino de vuelta a la comunidad para los presos que han cumplido su periodo de castigo, la función de los agentes que vigilan es mantener a la comunidad a salvo de ese peligro perpetuo que anda temporalmente suelto. Es decir, de alguna manera lo seguimos aislando. Yo, para hacer más breve mi intervención, recomiendo la lectura de un trabajo
de Gabriel Tenenbaum respecto a la discusión legislativa de la edad de imputabilidad en los anales de la recuperación democrática. Es un análisis desde el 84 hasta nuestras partes, hasta nuestros días al respecto. Pero dice este autor, Tenenbaum, en una parte de su trabajo, referido a qué hacemos después de las normas, qué pasa con las normas. Dice, son los actores políticos, nosotros, entre otros, y más precisamente sus sentidos, creencias, emociones y valores, los que se ven tentados a imponer a la sociedad su visión particular. Entonces hay un efecto boomerang de retroalimentación, casi que de una profecía autocumplida, en la que se dicen cosas como: los jóvenes son violentos, los jóvenes son mala noticia, estos jóvenes roban, estos jóvenes robaron, y así seguimos en una lógica, en un círculo vicioso en el cual el pasado condena a estos jóvenes. Pero el pasado de ellos particularmente, el pasado de ellos en los últimos 2 años, pero nos olvidamos que son la generación que hace 10 años comía pasto. Entonces estos gurises tienen en la espalda un montón de peso. Y a mí me parece bien interesante seguir contribuyendo a este tipo de políticas, seguir alentando estas políticas de control, pero sobre todas las cosas seguir alimentando las políticas de inserción educativa, laboral, adentro y afuera de los sistemas de represión. Pero quiero citar 2 instituciones internacionales que han hablado de este tema. UNICEF, recientemente, Croti, un representante de UNICEF en Uruguay, dice: en todas las sociedades, siempre manejadas por viejos, hay miedo a la adolescencia. Eso es algo normal, pero cuando se transforma en una criminalización automática de los adolescentes, particularmente, no nos engañemos, dice el autor, de los adolescentes pobres, de los medios periféricos urbanos, eso es peligroso. Y continúa diciendo algo que me parece resume algunos de los planteos que veníamos haciendo, señor presidente. Una vez que se desencadena el sistema de criminalización de una parte de la población, es difícil dar marcha atrás. En el 2009, nosotros recibimos la visita a Uruguay, recibió la visita de Novak, el relator especial de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos crueles. Hizo críticas muy duras, muy fuertes. Nos hizo recomendaciones duras y fuertes. En el 2012 volvió Juan Méndez, con la misma responsabilidad, y dio algunas conclusiones, entre otras, refiriéndose a nuestro conveniente. Resulta destacable la creación del Instituto de Responsabilidad Penal de Adolescentes, CIRPA, en el marco del INAU, con vocación de transformarse en un instituto autónomo y que ha sido bien dotado de recursos presupuestales. Asimismo, durante mi visita a la Escuela Berro, pude constatar, estamos hablando de la Escuela Berro, pude constatar positivamente que se han ampliado los cupos existentes, se han iniciado diversas obras de infraestructura tendiendo a incluir el trabajo educativo, psicológico, cultural y social, así como el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y acuerdos con empresas privadas, de las que hablábamos recientemente, que facilitan la capacitación profesional y la rehabilitación de los adolescentes. Y dice: debo exhortar al sistema político y a la ciudadanía en general a tener en cuenta, refiriéndose al debate de la baja de la edad de imputabilidad, a tener en cuenta que tal decisión conllevaría a exacerbar los problemas del sistema penitenciario, como ser el hacinamiento, el aumento de penas y la falta de uso de medidas alternativas, y la falta de rehabilitación y reintegración social. Si bien es de reconocer que los fenómenos de violencia e inseguridad ciudadana son temas centrales a todas las sociedades contemporáneas, generando preocupación en sus integrantes, las medidas adoptadas no deben llevar a un decaimiento de los sistemas de prevención de los tratos crueles
e inhumanos. Termino, señor presidente, recordando esta obra maestra de el gran Ismael Serrano. Y ahí lo tienes encerrado en casa, temblando como un niño, sellando las ventanas para no ver, ni escuchar, sentir, notar la vida estallando fuera. Por miedo a sentir miedo, fue a la cama, como una oruga se escondió y envuelto entre las mantas se durmió. Hizo humo el sueño y se olvidó del mundo por miedo a despertar. Aún sigue dormido, pasaron los inviernos y aún sigue escondido, esperando que tu abrazo le inocule la vacuna y elimine del virus, del miedo y su locura. Muchas gracias, señor presidente. A usted, edil Daniel Arbulo. Edila Maite López, adelante. Sí, muchas gracias.